quieres algo, tan intensamente que duele. Y aún así, nunca llega. Dices que quieres amor, pero sigues cayendo por personas que no te ven, o peor, por aquellas que te vuelven invisible justo después de darlo todo. No estás pidiendo demasiado, solo alguien que también te elija. Y sin embargo, cada vez que algo parece prometedor, se desmorona, lento, y luego, de golpe, y quedas preguntándote, ¿seré yo? Dices que quieres sentirte bien en tu cuerpo, no perfecta, no irreal, solo libre de la culpa y la vergüenza que aparecen cada vez que te miras al espejo, o saltas un entrenamiento. Entonces, ¿por qué sigues saboteándote? ¿Por qué es tan fácil prometerte un cambio de noche y romperlo al amanecer? ¿Por qué la versión de ti que imaginas se siente tan lejana, aunque la pienses todos los días? Dices que quieres libertad, esa tranquilidad de no vivir en modo supervivencia, de no despertar cada mañana con la sensación de estar quedándote atrás. Ya lo intentaste todo, los proyectos extra, las hojas de cálculo, los cursos, las afirmaciones. Y aún así, el dinero se escapa entre tus dedos, como si el juego estuviera trucado para otros. Visualizas, escribes, repites mantras sobre abundancia, alineación, manifestación. Pero debajo de todo ese esfuerzo, en medio de las noches planeando y las mañanas afirmando, una pregunta más oscura susurra. ¿Por qué nunca pasa? Haces todo bien, pero los resultados no se parecen al deseo. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. Tal vez no es tu mente consciente la que está al mando. Tal vez la fuerza que realmente dirige tu vida no son tus metas, sino tus impulsos inconscientes. Y hasta que no entiendas lo que esa parte de ti realmente quiere, seguirás corriendo detrás de cosas que nunca te dejarás tener. Todos hablan de metas, de disciplina, de constancia, de productividad. Construimos tableros de visión. Adoramos al yo del futuro, como si fuera un dios al que debemos ganarnos. Pero nadie habla de la guerra debajo, porque puedes querer algo con todo tu pensamiento consciente, y aún así, no moverte hacia ello. No porque seas débil, no porque seas perezosa, sino porque en algún lugar más profundo, otra parte de ti quiere otra cosa. Y esa parte, la silenciosa, siempre gana. No eres una máquina, no eres un algoritmo de productividad. Eres un sistema vivo, contradictorio, lleno de emociones, recuerdos y códigos antiguos, que no obedecen tu agenda. Así que la pregunta no es ¿qué quiero?, sino ¿qué parte de mí cree que es seguro quererlo? Imagina a un jinete sujetando las riendas, gritando, vamos hacia el éxito. Pero el caballo, el inconsciente, camina en círculos. No está confundido, no se revela, solo sigue el camino que tú misma le enseñaste hace años. El camino que entonces era más seguro que aquello que dices querer ahora. Dices que quieres amor, pero tu inconsciente recuerda el abandono, la humillación, ya sensación de desaparecer para poder ser amada. Así que te empuja hacia personas seguras, distantes, frías, presentes solo lo justo para mantener viva la fantasía, pero nunca lo suficiente para derribar tus muros. Dices que quieres un cuerpo fuerte, pero tu inconsciente asocia la atención con peligro. Recuerda las miradas equivocadas, los comentarios que dolieron más que los silencios. Así que entras en un ciclo infinito. Anhelas el cambio y lo evitas. Deseas ser vista, pero no expuesta. Dices que quieres prosperidad, pero llevas dentro historias heredadas. Los ricos son egoístas. La abundancia no es para los nuestros. Así que coqueteas con el éxito, pero nunca lo dejas quedarse. El dinero se convierte en un amante al que siempre dejas en visto. Y ahí comienza el verdadero conflicto. No entre lo que quieres y lo que haces, sino entre lo que deseas y lo que tu cuerpo todavía considera peligroso. Esta es la contradicción. El mundo te repite, define tus metas, actúa sin parar, sé constante, hazlo todos los días. Pero tu inconsciente responde, en voz baja, solo si es seguro. La disciplina funciona para las máquinas. Las metas sirven para las corporaciones. Pero los humanos no somos código programable. Somos casas habitadas por fantasmas, llenas de cuartos que cerramos sin darnos cuenta. Habitaciones donde aún se esconden versiones antiguas de nosotros mismos, protegiendo lo que alguna vez dolió demasiado. Y hasta que dejemos de gritarle al caballo y empecemos a escuchar hacia dónde realmente quiere ir, seguiremos confundiendo la parálisis con pereza, el cansancio con debilidad, la resistencia con fracaso, cuando en realidad todo eso es autoprotección disfrazada. Ahí es donde comienza el bucle. Haces el plan, sientes el fuego, das el primer paso, y durante un tiempo, funciona.
hasta que de repente todo se apaga. El impulso se disuelve, las ganas se vuelven excusas. La claridad se mezcla con la niebla, y te observas desde lejos, volviendo a tus viejos ritmos, sin entender por qué. Entonces culpas a tu motivación, a tu disciplina, a tu inconstancia, pero el verdadero bucle es otro. Tu mente consciente marca la dirección, tu inconsciente decide si tienes permiso para avanzar. Es como intentar navegar un barco con el ancla todavía abajo. No ves el ancla, solo sientes la resistencia, y la confundes con fracaso. Así se coreografía el bucle invisible. Tu mente dice, quiero cambiar. Tu inconsciente susurra, pero así sobrevivimos. Eso es lo que nadie te dice sobre la transformación. No se trata solo de querer más, sino de aprender a despedirte de lo que antes te protegía. El exceso de trabajo que te hacía sentir valiosa. El descuido de ti misma que te mantenía pequeña y no amenazante. La ocupación constante que evitaba el silencio de la soledad. No eran defectos, eran estrategias de supervivencia. Así que cuando intentas cambiar, tu inconsciente no escucha crecimiento, escucha peligro. Activa la alarma. Te llena de distracciones, cansancio, es.n, o para lastimarte, sino para mantenerte a salvo. Por eso la claridad desaparece justo cuando decides moverte. Por eso la resistencia se hace más fuerte cuanto más cerca estás de lograrlo. Porque en el fondo, una parte de ti todavía está esperando que le pregunten. Ya es seguro dejar de sobrevivir. Y hasta que esa parte se sienta escuchada, seguirás girando en los mismos patrones, chocando con las mismas paredes invisibles, creyendo que fracasas, cuando en realidad solo estás negociando, con un cuerpo que aún no ha aprendido que la calma también es segura. Pero el inconsciente no solo te protege del miedo, también te arrastra hacia lo que no deberías desear. Freud decía que los verdaderos motores del alma no viven en la superficie, no son solo instintos de supervivencia, son pulsiones emocionales, eróticas, simbólicas, cercanía, poder, control, rebeldía, el deseo de ser vista sin tener que ser buena. Y cuando esos deseos son castigados o avergonzados demasiado pronto, no desaparecen, solo aprenden a esconderse, o a expresarse de forma autodestructiva. Dices que quieres una relación estable, pero te atraen las personas que te hacen sentir pequeña, nerviosa, que te obligan a ganarte cada gota de amor. ¿Por qué? Porque, en lo profundo, tu inconsciente aún cree que amar es trabajar por amor, porque así se sintió la primera vez. Dices que quieres ahorrar, pero en cuanto tienes algo, lo gastas rápido, en objetos o experiencias que te hacen sentir visible, importante, suficiente. ¿Por qué? Porque para tu inconsciente el dinero no es dinero, es prueba de que existes, de que vales, de que lo lograste. Así es como opera el inconsciente. No le interesa la lógica, le interesa el símbolo, y saboteará tus metas si cree que otro resultado cumple una necesidad más profunda, más antigua, más emocional. Y luego está Jung. Jung creía que algunos de nuestros deseos ni siquiera nos pertenecen. Son heredados, son la voz de la tribu que llevamos dentro. El anhelo de ser elegida, de ser especial, de tener una vida que signifique algo. Quizá por eso persigues el éxito, no por dinero, sino por mito, por ser la heroína que rompa el destino de su familia. Por eso tus patrones no tienen sentido en papel, pero sí en el cuerpo. Porque no estás solo navegando metas, estás navegando un inframundo de deseos olvidados. No estás solo navegando la vida, estás navegando un inframundo de deseos olvidados. Y hasta que no entiendas lo que tu inconsciente está intentando conseguir, seguirás creyendo que estás fracasando, cuando en realidad, solo estás siguiendo otro mapa. Has pasado años pensando que el problema era falta de esfuerzo, que si encontraras la rutina correcta, la mentalidad perfecta, la versión impecable de la disciplina, todo finalmente encajaría. Pero ¿y si el problema nunca fue el esfuerzo? ¿Y si siempre fue la dirección? No estabas persiguiendo sueños equivocados. Solo los expresabas en el idioma equivocado. Porque el inconsciente no habla lógica. Habla en metáforas, en patrones, en símbolos, en emociones. Así que cuando dices quiero esto, pero tu cuerpo asocia ese deseo con vergüenza, castigo o rechazo, no avanzarás. Por mucho que lo pienses, por mucho que lo declares, por mucho que lo afirmes frente al espejo. Y aquí está lo que casi toda la cultura del éxito no entiende. No eres una máquina que necesita mejores comandos. No eres un calendario que se optimiza con más productividad. Eres un sistema vivo que busca significado. Y hasta que el significado no encaje, nada permanece. Porque tantos expertos insisten en lo contrario. Porque sus métodos funcionan,
en sistemas que no sienten. Funcionan para empresas, para algoritmos, para quienes aún no se han detenido a escuchar su cuerpo. Pero tú no eres eso. Eres humana. Tienes metas, sí, pero también tienes historia. Tienes contratos emocionales que firmaste antes de saber siquiera escribir. Contratos invisibles como si me quedo pequeña, me quedarán cerca. Si nunca tengo éxito, nadie me exigirá más. Si obtengo lo que deseo, tendré algo que perder. Y cuando empiezas a ver eso, todo tu pasado cambia de color. Comprendes por qué cada plan se desmoronaba en el mismo punto exacto donde empezabas a ser diferente. No fue debilidad, fue lealtad. Lealtad a una identidad antigua. A una versión tuya que solo supo sobrevivir siendo invisible, complaciente, silenciosa. Lealtad a la creencia de que desear te hacía egoísta. Que tener éxito te dejaría sola. Que si dejabas de luchar, nadie se quedaría. Así que no es raro que tu progreso nunca se sostuviera. Estabas intentando avanzar con la mitad de tu sistema, empujando hacia el otro lado. No porque lo hicieras mal, sino porque lo hacías sola. Antes de poder redirigir al caballo, tienes que observar a dónde ya está yendo. Ahí es donde la mayoría se pierde. Preguntan, ¿cómo hago para desear lo correcto? Pero la pregunta verdadera es otra. ¿Qué he estado deseando todo este tiempo, sin darme cuenta? Y ahí es donde se abre la puerta. Mira tus patrones repetidos. No tus metas, tus imanes. Las cosas hacia las que tu vida siempre vuelve. ¿Qué tipo de personas eliges una y otra vez? ¿Qué emociones recreas sin querer? ¿Qué situaciones, incluso las dolorosas, te resultan extrañamente familiares? No son coincidencias. Son pistas. Tu inconsciente lleva corriendo todo este tiempo. Tu tarea no es forzarlo. Es detenerte lo suficiente para preguntar. ¿Qué está persiguiendo? Amor, caos, control, invisibilidad, redención. Luego observa lo que saboteas. Eso que siempre pospones, arruinas o olvidas. Eso no es flojera. Es resistencia. Tu inconsciente no confía en ese resultado. No porque no importe, sino porque importa demasiado. Porque conseguirlo podría desafiar una identidad de que has protegido toda la vida. Así que pregúntate, si obtuviera lo que conscientemente quiero, ¿qué podría perder? Tal vez, si tienes éxito, pierdas el derecho a ser cuidada. Tal vez, si te enamoras, pierdas la independencia que te mantenía a salvo. Tal vez, si sanas, pierdas la historia que te hacía sentir especial. Esas pérdidas son reales, y tu inconsciente es leal a todas ellas. Por eso, el trabajo no es forzarte a cambiar, es empezar una conversación entre tus dos mundos, el que planea y el que siente. No una negociación, no una guerra, sino una pregunta silenciosa. ¿Podemos ir juntas esta vez? ¿O aún necesitas algo antes de hacerlo? Este es el primer movimiento verdadero, no hacia la disciplina, sino hacia la alineación. Cuando el jinete y el caballo empiezan a confiar en la misma dirección, dejas de arrastrarte a través del cambio. Empiezas a moverte contigo. Ahora que ya has visto hacia dónde tira tu inconsciente, la pregunta es, ¿cómo avanzar de una forma que se sienta natural? Sin forzarte, sin romperte, sino integrando. Este es el secreto. No se trata de obligar a tu inconsciente a servir tus metas, sino de traducir tus metas al idioma que tu inconsciente ya respeta. Freud decía que el inconsciente no busca la verdad, busca alivio. Se mueve hacia lo que libera tensión, hacia lo que completa una historia emocional pendiente. Así que deja de fijar metas como si fueran una hoja de cálculo. Fíjalas como si fueran un relato. Pregúntate, ¿qué representa este deseo en realidad? Si tu meta consciente es el dinero, tal vez el deseo más profundo sea seguridad, o justicia, o visibilidad. Si tu meta es el amor, quizá lo que anhelas es ser elegida, sentirte segura siendo suave, ser mirada sin tener que encogerte. Cuando pongas nombre a la emoción detrás del deseo, empieza a darle a tu inconsciente microevidencias de que eso ya está ocurriendo. Jung decía, lo que resistes no solo persiste sino que crece, pero lo que invitas suavemente, a través de imagen, símbolo y repetición, se convierte en aliado. Por eso empieza con un ritual, no con una rutina. El ritual es lo que convierte un acto en significado. Una vela antes de escribir, una canción antes de crear, una caminata al atardecer donde imaginas cómo se siente el éxito en tu cuerpo. Eso le dice al caballo, no estamos corriendo, estamos llegando. Cuando tu inconsciente se siente escuchado, no controlado, no manipulado sino reconocido, empieza a ofrecer su energía libremente. Y ahí ocurre algo mágico. Ya no tienes que empujarte hacia tu futuro,
solo desbloquear la parte de ti que ya quiere avanzar. Y aquí hay algo que casi todos pasan por alto. Cuanto más le muestras a tu inconsciente lo que es posible, más seguro se siente de ir hacia allí. Si tu caballo nunca ha visto a alguien amar sin control, tener éxito sin traicionarse, descansar sin culpa, se resistirá. No porque no lo desee, sino porque no lo reconoce. Así que aliméntalo con ejemplos. Mira películas donde el amor no se confunde con sufrimiento. Lee libros que normalicen la paz o la abundancia que nunca viste de cerca. Habla con personas que ya viven en el estado que tú creías reservado para otros. Permite que tu sistema nervioso sea testigo del mundo que deseas. Déjalo aprender. Oh, esto no solo existe en mi imaginación, también existe ahí fuera. Y cuanto más lo vea, más se ablandará, hasta que un día el caballo comience a caminar hacia esa dirección por sí mismo. Quiero saber algo. ¿Qué parte de todo esto te habló más? ¿Hubo alguna frase, alguna imagen, que te hizo detenerte o sentirte comprendida de una manera nueva? Si la idea de que hay fuerzas dentro de ti, deseos, miedos, lealtades invisibles, resonó contigo, escríbelo abajo. Me gustaría explorar más contigo esos territorios, las partes de la mente, del deseo, del comportamiento que casi nadie explica con humanidad. Tu historia puede ser justo la que alguien necesita leer, para dejar de sentirse sola. Y si sientes que este viaje te está ayudando a recordar cómo volver a ti misma sin miedo, quédate. Este espacio no es un algoritmo, es una frecuencia. Aquí seguimos traduciendo el lenguaje del alma, en gestos, símbolos y presencia. Gracias por escuchar, por permitirte sentir, por permitirte empezar. Nos vemos en el siguiente.